golpe y porrazo encontramos un Jesucristo con pelo largo, ojos almendrados, se va representando y hay algunas que son demasiado artificiales. Comienzan a tener rasgos muy raros. Los ojos son muy extraños, las mejillas en vez de ser normales se meten como para adentro, hay rasgos en los cuellos, en la frente. Es una representación muy extraña de un ser humano. Si seguimos toda esta línea histórica que han intentado generar los indonólogos, los historiadores, nadie ha sabido encontrar qué fue de este lienzo, de esta síndone en estos 150 años. Hay un vacío total. Muchísimos historiadores han sugerido que los templarios pudieron estar en el saqueo de Constantinopla y que durante estos 150 años custodiaron la Sábana Santa. Un equipo de investigación que se llama el STUR. Bueno, es un equipo basado en químicos, biólogos, historiadores, científicos, había absolutamente de todo. Les conceden 120 horas para estudiar la síndone en primera línea. Pueden tomar muestras, pueden hacer cosas y entonces aquí comienzan a ver que efectivamente a través de una prueba que se llama VP8 encuentran que hay tridimensionalidad en la síndone, con lo cual es verdad que en algún momento tuvo que cubrir una figura tridimensional, como puede ser un cuerpo humano. 3, 7, 4. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un trozo de tela de 4 metros de largo por 1 de ancho, donde se refleja un rostro de un hombre con heridas, con síntomas de crucifixión, de mucha tortura y de mucho dolor. Un trozo de tela que ha sido investigado, ha generado muchísima controversia, tanto en el mundo científico como en el mundo religioso. Y es que hoy vamos a hablar de la Sábana Santa. Y para ello nos acompaña nuestra querida amiga que repite en el canal, nuestra amiga Macarena Autofilias. ¿Cómo estás, amiga? Bueno, buenos días, Xavi. Bien, pues encantada de volver aquí, de volver a tu estudio después de tanto tiempo y de ver todo lo que has evolucionado y crecido. O sea que para mí es un honor poder volver a estar aquí otra vez. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues hablando el otro día, ¿no? A ver si vuelves, no sé qué. Dime un tema que a ti se te dé bien, que te guste, qué tal. Y mira, es un tema que no habíamos tocado nunca en el canal. Y creo que es un tema extremadamente interesante. Hay todo tipo de visiones con esto. Y yo quiero escuchar tu punto de vista, lo que has investigado, lo que sabes y tal. Para ello, vámonos a arrancar, ¿no? Desde. Una cosa. Antes de nada, danos tus redes sociales y dónde te pueden encontrar y todo. Sí, porque desde la última vez que estuve aquí sí que es verdad que he hecho como algunos cambios en mis redes sociales y Ujú. ahora en vez de divulgar como autofilias, que era por cómo se me conocía, ahora he tomado unas riendas más funerarias, vamos a decirlo así, y Sí. ahora me llamo Heralda de la Muerte. Tanto ¡Wow! ¡Qué chungo!, ¿no? bueno, darle gracias a mi compañero Jorge, que fue el que sacó el nombre un día de broma, pero bueno, me llamo Heralda de la Muerte, tanto en TikTok como en Instagram. He decidido adentrarme en el abismo de TikTok, que de momento la verdad que va muy bien. Y bueno, en Twitter sí que sigo siendo Autofilia 1, si no Macarena de Rosa en todas las redes. Genial. Pues ya sabéis, ir a seguirla instantly, ahora mismo. Vámonos al tema que nos hemos venido a tocar. ¿Qué es la síndrome de Turín? O sea, la sábana santa, básicamente. Tengo que decir que yo no tenía ni idea de lo que era la síndrome de Turín. Yo de este tema sí que he hecho un poco los deberes para hablar contigo, ya me ha pasado tal, pero yo no sabía mucho de qué iba. En su tiempo, hace tiempo escuché pues en Melinio 3, lo típico, el episodio que le dieron y lo poco que se ha podido ver. Pero es lo que te digo, imagínate que yo solo sé un poquito de este tema. Imagínate que no tengo ni idea y te pregunto qué es, pues esto, la síndrome de Turín. Bueno, como has dicho, la síndrome de Turín o la sábana santa, porque claro,
entre el contexto religioso y el contexto científico les gusta separar conceptos. Bueno, me ha encantado lo de trozo de tela, la verdad, ha sido un término muy coloquial, pero bueno, vamos a Sí, hablar. bueno, yo he dicho otro de tela porque Sí, a ver, en realidad es un trozo de tela, no deja de ser, lino, ¿no? exactamente, no deja de ser una sábana de lino puro, como bien has dicho, de 4,5 metros por uno y poco Uno de... con uno. Sí, exacto, la cual parece que cubrió a un hombre, 1,80 m de estatura aproximadamente, por eso, o sea, representa que lo cubrió doblada, digamos, ¿no? Y bueno, sí ha creado bastante controversia, como te he dicho, desde el punto de vista histórico, artístico, científico. Este trozo de tela o lienzo se conserva en la Catedral de Turín desde hace ya muchísimos siglos, pero es conocida porque se considera la mortaja que envolvió a Jesucristo después de su crucifixión y anterior a su resurrección. Y esto se ha mantenido durante muchísimos siglos de una manera más o menos privada o local, vamos a decir, pero sí que es verdad que en 1898 hay un abogado turinés que se llamaba Secondo Pía y a través de las ostensiones es la manera que se le conoce a las publicaciones, o sea, cuando se expone de manera pública la síndrome de Turín a la ciudadanía, ¿no? Pues en una de estas ostensiones Secondo Pía pide permiso para hacer una fotografía. ¿De acuerdo? Y después de muchos permisos y demás problemas consigue hacerla y lo que se da cuenta es que a través del negativo, pensemos que antes las fotografías pues tenían sus negativos o sus daguerrotipos, Sí, o sea que la lámina esa típica que exactamente, pues veíamos antiguamente eran placas. eran placas enteras que luego las pasabas por no sé qué filtro, no sé qué, para que se viera Exacto. bien. Pues cuando hace todo este ejercicio se da cuenta que en el negativo de la fotografía aparece la figura de un hombre, tanto por delante como por detrás. Ostras. Y o sea, una faz, pero totalmente clara. Y aquí es donde, Barbuda, ¿no? Es sí, que ahora exacto, la pondré en producción, pero sí, esto lo iremos hablando a lo largo del programa, pero claro, a partir de este fenómeno, la síndrome de Turín adquiere o sea, una fama mundial, porque entonces ya digamos que fue la prueba fehaciente de que podría ser que esta sábana, esta síndrome, envolviera realmente a Jesucristo en su, bueno, en bueno, su después punto. de la crucifixión, entiendo. Correcto. Vale. Eh, sé que igual me salto un poco la escaleta, pero ¿qué origen? O sea, entiendo que está en Turín, la Ujú, sábana, correcto. y se conoce de dónde la sacaron, pregunto. ¿Por dónde se expuso y dónde la sacaron? O igual me estoy saltando ya muchos Te pasos. estás saltando Stop. muchísimos pasos. Cállate, cállate, chaval, cállate. Porque siempre me pasa igual. Que la gente me odia y me dicen, el presentador no me gusta, interrumpe y dice cosas. Pues tendría que decir algo, pero vale, no nos saltemos en todo. Vámonos al contexto religioso de la sábana. ¿Qué representa? Porque entiendo que estaba en un templo religioso, estaba en una iglesia, o cómo es esto, o dónde está, en un museo, o cómo. Buah. Creo que tenemos que hacer muchos episodios antes de poder decir dónde estaba la sábana, porque depende de a quién le preguntes, te va a dar una historia o te va a dar otra. Nosotros lo que podemos hacer es hablar del contexto religioso y lo que habla la Biblia, que no deja de ser el libro por Claro, experiencia de, claro, de la claro. religión católica, ¿no? Nos tenemos que situar en el año 33. Jesucristo es condenado bueno, por creerse el rey de los judíos Ujú. y es crucificado en el Gólgota con los otros dos ladrones. Allí sufre una serie de torturas, bueno, se le coloca esta corona de espinas Espinas, por sí, todo sí. aquello de que se creía que era el rey de los Entiendo judíos. que esto era una metodología que se utilizaba en la época, Sí, a la corona de ver, espinas, la crucifixión. sí, a nivel histórico se tiene referencia de que la crucifixión tenía una serie de pasos. Sí que es verdad que en la de Jesucristo pues hay algunas cositas que sí que son particulares de él, por ejemplo lo de la corona.
y demás, pero porque estamos hablando de una crucifixión muy concreta y tampoco podemos hablar de una crucifixión real porque, bueno, no vamos a entrar en la controversia de si la Biblia está contando algo verdadero o está contando algo falso, pero sí que es verdad que en contextos históricos la crucifixión sí que iba previamente a través de una tortura y obviamente el hecho de estar crucificado, que tus pulmones comienzan a fallar, se empiezan a llenar de sangre y demás, eso deja de ser otra tortura como tal, ¿no? Lo Claro, que pasa es que también, pues había algún momento, el episodio que se conoce de Longinos, que le clava una lanza la lanza. en el costado, ¿de acuerdo? Y a través de todos estos acontecimientos, Jesucristo acaba falleciendo. En los evangelios, tanto los de Lucas, Juan, Mateo, se habla que José de Arimatea adquiere un lienzo, adquiere una sábana para poder envolver el cuerpo de Jesucristo. Esto es muy peculiar porque, claro, no deja de ser que Jesucristo era un ajusticiado, se hubiera ido a una fosa común directamente. Pero claro, estamos hablando de un personaje bastante importante y se conoce que José de Arimatea pudo adquirir un lienzo para poder envolverlo y enterrarlo a la manera hebrea. Y esto también se tiene conocimiento de cómo se hacían los enterramientos hebreos, pero sobre todo de gente, bueno, o de un estatus social importante o que fuera un personaje relevante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aquí hay algunas incongruencias, porque claro, Jesucristo fue ajusticiado, pero fue un personaje, o sea, es uno de los personajes más importantes de toda la historia de la humanidad. Ujú. Entonces, su entierro tenía que ser algo más importante. Y entonces fue enterrado en una especie de cueva, en una roca, y se envolvió su cuerpo en este supuesto lienzo, se cubrió su cuerpo de mirra, de óleos y demás para evitar los olores de de la putrefacción y esa cueva se cierra. Al cabo de 3 días, unas mujeres deciden ir pues, a honrar Sí, no, hay que su entender que cuerpo. tenía un montón de seguidores ya para ese momento. O sea, el tío Exactamente. había revolucionado bastante Sí, el asunto. y claro, se dan cuenta al tercer día que la cueva está abierta. Claro, al principio lo primero que piensas, alguien ha vandalizado la cueva o ha querido entrar o lo que sea. Lo que se dan cuenta es que Jesucristo no está, El primer zombie de la historia. más o menos. Se conoce que bueno que Jesucristo al tercer día resucitó. Ujú. Y lo que dicen los textos, sí que se nombra este lienzo conforme se queda allí, pero ya no se dice nada más. Y esto es muy curioso también, ¿no? El hecho de no hablar de la prenda que cubrió supuestamente a Jesucristo durante estos 3 días de defunción, de entierro, ¿no? Y esto la verdad que a los historiadores sí que les llama un poco la atención porque, claro, sería la prueba más válida de la existencia de Jesucristo, porque Claro. lo estuvo cubriendo. Pero bueno, A ver, aquí... entiendo que igual la gente, estas mujeres que lo encontraron, Ujú. bueno, vieron un cacho de tela ahí y dijeron, bueno, es que el tío se ha ido. Sí, O sea, bueno, quiero que en el momento piensas, bueno, lo que menos me importa es el cacho de tela. Aquí es que el tío se ha ido. O han profanado el cadáver, se han llevado el claro, cadáver. obviamente tienes otro tipo de preocupaciones, pero nosotros lo Claro. estamos tratando desde un lado histórico y desde el lado de una reliquia, porque estamos hablando que Sí, la claro. síndrome de Turín o sea, se trata probablemente de la madre de las reliquias junto al Santo Grial. Sí, sí, sí. No, eso es cierto, Mm. pero nosotros lo vemos ahora como una reliquia. Claro, en ese Pero en el momento, momento era un trapo. no, Por obviamente. eso te digo. A ver, pero de la base bíblica hay dos teorías sobre la síndrome, ¿de acuerdo? De cómo se pudo crear. Una de ellas es a través de la mirra y los óleos que te estaba hablando, que la emanación de los gases del fallecido se plasmaran en el lienzo, en la Ujú. sábana, y la otra sería una teoría divina. Y es que a la hora de resucitar, Jesucristo habría creado tal energía que pudo plasmar todo aquello en la sábana, como si la hubiera podido quemar. Es que podríamos hablar un poco de Son Goku cuando se transforma en Super Sí. Saiyan, por decirlo de alguna Claro, como manera, ¿no? que, sí, 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 como que se Para que la gente tenga una ilumina, ¿no? Se referencia. activa y ese calor, Exactamente. ¿no? O Eso sea, que... de la parte bíblica
si este lienzo que nosotros estamos hablando de esta síndone fuera del siglo I después de Cristo, tendríamos que tratar estas dos teorías. Una, la emanación de los gases y de los óleos, o segunda, esta plasmación divina a través de la energía de la resurrección. Pero bueno, esto es lo que habla la Biblia. Ujú. Ahora sí que podríamos ir desgranando el contexto histórico de lo que se ha ido hablando Vale, o de sea, la... ahora de- entendemos, os has contado un poco la visión, bueno, que la visión religiosa bíblica, pero también histórica dentro de lo que la Biblia refleja. Exactamente. Y ahora vámonos al contexto histórico. No sé si decir real, no sé si es real, porque es todo lo que ha Bueno, ido pasando. el que está basado en fuentes documentales, podríamos decirlo Va, así, y de interpretaciones personales sí, de porque ciertas personas. decir real me sabe mal, pero es como desacreditar a la Biblia. Digo, no, es la visión de lo que se ha investigado. Nadie está Exactamente. diciendo que se Yo desacredite creo la que Biblia. cada uno tenemos una opinión Claro, de la claro, Biblia, obvio, obvio. ¿de acuerdo? Yo he traído, o sea, lo que dicen los textos bíblicos y las dos teorías. Ahora podemos traer el contexto histórico a través de fuentes, pues, cartas, libros y demás, y de lo que se ha hablado en base a las pruebas. Genial. Em, como dime. No, 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 sigue, sigue, no. Vamos al contexto histórico, ya has contado lo del sudario, ya has contado que había Ah, antes. hay algo que debes de saber. A la sábana santa no se le puede llamar sudario, porque un sudario sería algo pequeño. No sé si sabes, en Oviedo se conserva un sudario porque solo es la supuesta cara de Jesucristo. No podemos hablar de sudario en un lienzo de 4 metros por 1 que cubre supuestamente todo el Vale. cuerpo de Cristo. Simplemente para que la Que es un audiencia poco tenga más grande, un una poquito más aclaración. grande, sí. Igual que a los sindonólogos, que son los que estudian todo el tema de la sábana santa, no les gusta llamar la sábana santa, porque en ningún momento han podido probar que sea algo santo, que sea algo divino. Entonces, Esto hablamos de los más técnicos, ¿no? Que exacto. estarían Los los que... más técnicos la van a llamar síndone, que significa sábana en griego. Y obviamente se le Perfecto. conoce como síndone de Turín. Va, perfecto. Pero obviamente aquí vamos a hablar de sábana, lienzo, síndone, vamos a ir sacando nombres para que la gente se vaya familiarizando con todos los términos, ¿de Sí, acuerdo? bueno, digamos que el término más, no vulgar, sino más aceptado, pues, Sí, por los obviamente todo. creyentes es la sábana santa, porque es Exactamente. santa. Exactamente, sería como el Santo Grial y el Santo Cáliz, al final. Son Vamos, copas y tú le exactamente, llamas como te... exactamente. A ver, sí que es verdad que la síndrome que conocemos a día de hoy, no hay pruebas de ella hasta mediados del siglo XIV. Si representa que nosotros tenemos una reliquia desde el siglo I, hay 14 siglos que hay que justificar de alguna manera. Y es, Hay tiempo, ¿eh? Es hay mucho tiempo, tiempo, es ¿eh? mucho tiempo. Pero sí que es verdad que hay diversos historiadores que han intentado seguir una línea cronológica de lo que pudo pasar desde que Jesucristo resucita hasta que se encuentra en el siglo XIV, que ya te adelanto que fue en Francia. Ok. Del siglo I hasta el sexto, poco vamos a saber de ella. Sí que la historia del arte ha intentado justificar la existencia de la síndone a través de la representación de Jesucristo, porque si nosotros o sea, si echamos atrás en el tiempo, el cristianismo no se legaliza, digamos, hasta el siglo IV. Entonces tenemos 4 siglos que no necesitamos la representación de Jesucristo, porque aparte de que no está legalizada, no hace falta, vamos a decir, venerarlo de alguna manera. No Sí, hace sí, falta que propagarlo. no era algo oficial, porque estaba el Exactamente. judaísmo y todo el Sí rollo. que es verdad que se encuentran algunas representaciones de Cristo, pero las asociaríamos más a un emperador romano. Esta figura joven, imberbe, pelo corto, vestido pues con algún tipo de armadura, algo más alegórico, ¿no? O sea, ¿no crees que hubiera alguna representación después de que, claro, lo crucifican, tal? Yo entiendo que habría gente que como le seguía y como lo veía como un profeta, pudiera ser que alguien intentara hacer una representación de él, que hubiera datación o que hubiera
algunas figurillas, alguna historia, podría ser. Sí, pero es que tampoco la religión está ahí. Había mucha gente que no era partidaria de representar a los religiosos. Imágenes. Exactamente. Hay muchos textos que entran en debate sobre este tema, pero sí que es verdad que a partir del siglo IV, cuando se legaliza el cristianismo, ya tienes una necesidad de propagación. Necesitas dar a conocer Sí, el darle, sí, cristianismo sí. y necesitas una figura. Una representación más física, ¿no? Exactamente, necesitas algo más. Y aquí, entre siglos IV, V, VI, comienza a surgir lo que sería el icono, Ujú. que es esta tablilla, normalmente de madera, que únicamente trae la cara de Cristo. Pero como te he contado, el tema de este joven imberbe, Ajá, pelo el corto, romano este. exactamente, de golpe y porrazo encontramos un Jesucristo con pelo largo, ojos almendrados, con una barba prominente, esta tez clara. O sea, digamos que las representaciones son totalmente contrarias. Y aquí entonces se dice que pudo ser la síndone la que inspiró a todos estos iconos, Oh, porque sí que es verdad que a lo largo del tiempo se va representando y hay algunas que son demasiado artificiales, comienzan a tener rasgos muy raros. Los ojos son muy extraños, las mejillas en vez de ser normales se meten como para adentro, hay rasgos en los cuellos, en la frente, que dices, es una representación muy extraña de un ser humano. Esto se ha tenido que sacar de algo. Y hay un historiador en los años 1930 por ahí, se llamaba Paul Vignon. Él justificó cómo todos estos iconos tenían relación con la síndrome de Turín que conocemos a día de hoy. Y casualmente estas representaciones siguen algunas de las líneas que tiene la sábana. Por ejemplo, tiene dos líneas en el cuello, que wow. eso es muy característico. Hay un vaso litúrgico que es que tiene las mismas líneas, las mismas que la síndrome Y de Turín. entiendo que es algo antiguo, ¿no? Que es algo, Sí, el vaso, el digo, el vaso vaso. creo que es del siglo VI, VII. O sea, ya te está justificando que ese vaso tuvo que inspirarse en alguna imagen y la calcó tal y como era. Algunos iconos igual tienen unas líneas de la frente que son exactamente iguales a las de la síndrome de Turín. Y este hombre pues se dio cuenta de que había muchísimas representaciones que casaban con la sábana. Lo que pasa es que no sabía si era esta la que había inspirado o al revés, que las representaciones inspiraran la creación de la síndone. Y esto es lo que ocurre en los primeros siglos. Vamos a poner desde el siglo I hasta el sexto. Pero lo que yo llego a entender aquí es Ujú. que si se empezó a imitar la imagen en objetos como el vaso este o lo que sea, entiendo que sí hay un punto en esos 4 siglos, corrígeme si me equivoco, hay un punto que en esos 4 siglos que a ese lienzo o ese trozo de tela, como vulgarmente, como he dicho antes, sí se le da importancia y relevancia. Porque si no, ¿qué sentido tiene imitar esa imagen reflejada en ese trozo de tela? Ese es el problema, que los historiadores aún no han podido encontrar ese nexo de unión entre la importancia de la síndone para todas estas representaciones artísticas en estos primeros siglos. Sí que a lo mejor lo pueden encontrar en posteriores, pero están intentando ligar en qué momento pudo saltar la fama de la síndone para que pudiera ser pintada, bueno, pintada O representada. o Sí, representada. sí, El sí. problema es que es eso, faltan mucha documentación en estos primeros siglos. No se sabe bien dónde está esta síndone. Sí que es verdad que en el 1978 hay un historiador, se llama Ian Wilson, y hay un congreso de sindonología o algo así, y él propone una teoría de lo que sería la síndone a partir del siglo VI. Y nos tenemos que situar en Edesa. Edesa era una ciudad de la antigua Mesopotamia, lo que hoy sería Turquía. Hoy se llama Siliurfa, o sea, no se llama Edesa, pero hay que situarse en el mapa aquí. Y en esta ciudad se custodia una imagen, una supuesta imagen de Cristo que es Aquiropita. Es una imagen no creada por el ser humano.
A ver, pues desgráname eso un poco. O sea, nosotros podemos tener representaciones creadas por el ser humano, pues pinturas, esculturas y demás, y luego hay unas imágenes que se consideran aquiropitas, que no las ha creado el ser humano, por lo tanto, tienen un origen divino. Y en esta ciudad se ¿Se custodiaba. considerarían las caras de Belmez así? ¿Se Bueno, podría considerar? sí, sí, ¿Has visto exacto, aquí? una teleplastia arcaica, ¿no? Vamos a decirlo. No, porque Pero a ver, si no las ha creado el hombre. no, claro, supuestamente no. Esto. O para que veáis que no pienso, chavales. Ahí estás, vamos, estás sembrado. Pues representa que hay una tela rectangular únicamente con la cara de Jesucristo, la supuesta cara de Jesucristo. Y a esto se le llamaba la imagen o el mandilión de Edesa. Ah, Mandilión es toalla en árabe, ¿de acuerdo? Y se le llama así por su forma rectangular y había como una tela que únicamente mostraba el rostro de Jesucristo. Esta tela representa que surge en el siglo VI, pero hay una serie de leyendas que construyen esta imagen aquiropita, ¿no? Y la verdad es que hay una leyenda en el siglo II de un rey que se llama Akbaro, que representa que tiene una enfermedad bastante grave. Se deduce que pudo tener lepra. uf, Entonces él representa que conocía la existencia de Jesucristo y entonces le escribe. Le escribe que por favor si le puede ayudar a sanar. Bueno, vale, y pero esto es. ¿En qué momento estamos ahora mismo? estamos en Si el le siglo, escribe, claro. o sea, el mandilión de Edesa se sabe que está en la ciudad en el siglo VI. La leyenda que te estoy contando supuestamente se escribe Sexto después de Cristo. sí, todo después de Cristo. Claro, Esta leyenda se escribe en el siglo II, pero la tenemos que datar en época de Jesucristo, porque él está vivo. claro. Bueno, este rey le pide, por favor, si lo puede sanar, pero se ve que Jesucristo no quiere ir a Edesa, no es que no quiera curarlo, es que simplemente no quiere desplazarse. Y representa que él envía como una especie de mensajero para que le devuelva una carta. Esta es la primera leyenda que hay del supuesto mandilio, que en ningún momento se nombra, Ujú. Ah, pero hay que transformar la leyenda para dar forma a una imagen no divina. Entonces, en el siglo IV esta leyenda se transforma y ahora este rey sí que le pide a Jesucristo si puede sanarlo, pero ya no es una carta lo que va, es una carta con un pintor que se llama Ananías. Y representa que este pintor ajá. recrea a Jesucristo y se trae el supuesto mandilión para Edesa para curar al rey. Pero, a ver, es que me aclaré yo. O Es sea, que, va, dibuja a Jesucristo y pretende cuidar al rey con esa imagen. claro, pero es que estamos hablando de una leyenda. Estamos hablando de que Jesucristo tiene el poder suficiente como para poder curar a alguien a través de su imagen. O sea, cura ya a través del wifi, ¿eh? Bueno, No es una borla, no es una borla. esta es la transformación de la leyenda del siglo II al siglo IV. Y en el siglo VI, cuando surge el mandilión, la leyenda se transforma en que al final el rey Akbaro le pide a Jesucristo si lo puede curar, Ajá. Ananías intenta Allí reproducir, replica la imagen de no, Jesús. Ah, no puede opa. replicar la imagen, no consigue replicar la imagen de Jesucristo. Entonces lo que hace él es coger un lienzo, una tela, y se seca la cara y las manos con ella. Y representa que el mandilión de Edesa es la plasmación de este secado de su rostro. O sea, imagínate cómo hemos transformado unas cartas del siglo II en una reliquia del siglo VI a través de las leyendas, porque de alguna manera había que justificar que esta ciudad de Edesa tenía una reliquia de este calibre. Pero Hostia. imagínate el viaje que hemos hecho en un momento. Buah. Vale, pues espérate que esto sigue.
Porque claro, nosotros estamos hablando todo el rato de un lienzo de 4 metros por 1 que representa el cuerpo entero. Yo te Sí. estoy hablando de un rostro. Pues este señor Ian Wilson lo que cree es que el mandilión de Edesa era la síndone de Turín escondida bajo la doblez de la tela, que es lo que se llamaba un tetradiplón. Tú coges una sábana Ajá. y la doblas en 4 veces, creas 8 caras. Y entonces el mandilión únicamente era la cara donde estaba la imagen de la cara de Jesucristo. Y entonces fue cómo consiguieron conservarla y cómo se cree que es el primer documento que se tiene realmente del lienzo. Obviamente esto pues, es lo que se ha Vale, vale. Es intentado. como un calco de la parte del rostro. No, no, no ¿Cómo? es un calco. Representa que es la síndone, lo único que se mostraba era el rostro. O sea, todo el cuerpo estaba escondido tras las dobleces del Del lienzo. lienzo, vale, vale. Pero claro, de alguna manera había, o sea, este historiador quería darle ya forma a la síndone para poder justificar que es una creación del siglo I. Y si tenemos 14 siglos, por algún lado tiene que salir. Vale, vale, vale. Claro, Vale, dime, sí, sí. no, te iba a decir que esta en Mandilión en un principio se cree que se custodió en una muralla de Edesa y a través de una batalla pues se derrumba o algo y surge este Mandilión. Como algunas veces ha pasado con las vírgenes y demás que se encuentran en las paredes y eso, pues representa que es lo mismo. Y se conserva en Edesa desde el siglo VI hasta mediados del siglo X. Sí que es verdad que actúan batallas, digamos que es un símbolo divino. Hombre, Sí, sí, sí. representa que tienes el rostro de Jesucristo representado. Claro, aquí han pasado muchas cosas. Tenemos unas batallas iconoclastas que iban detrás de las imágenes que pudieran representar el Los cristianismo. iconos de Jesús, Exactamente. Pero da digamos. la casualidad que el mandilión se conserva y son los propios musulmanes los que custodian, o sea, los que hacen que se conserve. O sea, es el nacimiento Esto coincide con el nacimiento del Islam, entiendo. Más o menos, sí. Sí, claro, sí había el concepto de musulmán. Sí, pero es muy curioso que Claro, 1400 años, sí, claro, el siglo sexto. claro, pero es muy curioso que una imagen cristiana sea conservada por los musulmanes. Bueno, el Corán ampara a Jesús, ¿eh? Es Pero un gracias, apóstol más. gracias a esto se podría decir que el mandilión se puede seguir conservando hasta mediados del siglo X, donde se traslada a la ciudad de Constantinopla. Ahí ya estamos en. Nos vamos a Constantinopla. Y ahí Exactamente. empieza otra parte. Ahora vamos a un contexto, o sea, estábamos en un contexto cristiano, musulmán y demás, nos vamos a ir a un contexto bizantino. Ujú. Y bueno, el emperador conoce la existencia de este mandilión y obviamente lo quiere tener Lo quiere, es en- un bien muy preciado, es algo muy exactamente, preciado. lo necesita Es una reliquia. Lo necesita en Constantinopla y allí pues iba haciendo como acopio de muchas reliquias. ¿Cómo no iba a tener algo que representaba la Santa Faz de Cristo, ¿no? Entonces manda como una especie de comitiva a Edesa y después de muchos bifirrafes y demás, acaban consiguiendo el mandilión y se lo llevan a Constantinopla. Ok. Vale. Aquí, Entra lo del tema de. Bueno, el tema artístico, el teatro divino, ujú, de Acra y todo esto, ¿no? claro, en un contexto religioso y artístico hay un cambio de liturgia en esta época dentro del Imperio Bizantino. Y toda la representación de Cristo, de su muerte y demás, comienza a tener como una perspectiva más humana. Se intenta buscar este Cristo que sufre, Más que cercano, ¿no? Para que exactamente se empatice más con más él. cercano y demás. Y es muy curioso que este cambio de liturgia coincida con la llegada del mandilión a Constantinopla. Claro, pero estamos hablando de que el mandilión era un rostro. En algún momento
se debe suponer que hay una imagen entera. Y entonces aquí, la historia del arte, como hemos hecho antes con los iconos, aquí podemos encontrar una representación de Jesucristo que se llama la Agra Tapeinosis, ¿vale? Y esto es la santa humillación, es lo que te contaba de Jesucristo totalmente expuesto en su Bueno, crucifixión. entero, ¿no? Bueno, digamos que lo representaban, vamos a decir, un poco más arriba de las rodillas, Ok. con todos sus signos de la crucifixión y Las demás. heridas, los latigazos, ¿no? Y te cuento lo de las rodillas porque representa que está metido como en una especie de ataúd, de caja, que surge de ella, ¿no? Y esto, claro, los historiadores dicen, ¿de dónde sale? Quiero decir, ¿de dónde sale esta representación de Jesucristo? Que estamos yendo de los iconos que solo son el rostro a de golpe representar todo el cuerpo. Pues hay textos que hablan de que cuando la supuesta síndone estaba en Constantinopla, cada viernes se hacía como una especie de teatrillo, lo que te decía del teatrillo divino. Ajá. Entonces tenemos como una especie de, sí, de altar, de caja, de ataúd, con una cruz y unos ángeles custodios a los lados. Y cada viernes de esta caja surge una tela que se va Ah. levantando y representa que esta tela representaba a Jesucristo crucificado. ¿Qué representa la síndone de Turín? En fin, Exactamente eso. Claro. Entiendo que esto que era como un teatro que hacían a cada nivel viernes, sí, público en algún sí, lugar. porque estamos hablando de que esta reliquia se estaba guardando en la catedral, bueno, allí en Constantinopla, y que cada viernes de Eucaristía, digamos que había como una especie de misa y había como esta representación de la crucifixión de Jesucristo. Entonces hay que ponernos en un contexto del siglo X, que obviamente una representación de ese calibre impresiona. Sí, claro, claro. Entonces también estamos hablando de la utilización de la reliquia para Para representar. mostrarla y decir, mirad, ¿no? Exacto. Y también es eso, llega a ser tan impactante que plasma, o sea, se usa en la historia del arte para representar a un nuevo Jesucristo, a un Jesucristo humillado. Y claro, se ha intentado buscar que esta síndone es lo que llegó a Constantinopla a través de Edesa. Entonces, la entrada de la supuesta síndone a Constantinopla pasa en el año 944 y se conserva allí hasta el 1204, cuando comienzan los saqueos a la ciudad de De Constantinopla. Constantinopla. Y obviamente uno de los objetos saqueados es esta síndone. Claro, Eh, hay que entender que para esa época todo este tipo de reliquias, cuando había guerras y cuando tal, también eran motivo de conquista. Es decir, mira, mirad lo que he conseguido, es mirad que lo que tenemos. Es como una representación también de decir, mirad, hemos conquistado. totalmente, es que una reliquia era un bien tan preciado porque era sinónimo de contactos y sinónimo de peregrinación. Si tú tenías una reliquia, la gente peregrinaba hasta allí y eso se convertía en dinero. Claro, claro. Obviamente, si tú tienes algo como la representación del cuerpo de Jesucristo, tú sabes la de gente que va a ir. Bueno, Claro, ¿no? Y devotos y que te da, bueno, te da influencia y poder. exactamente. Claro, si estamos hablando del saqueo de la ciudad de Constantinopla, una de las cosas que desapareció primero, obviamente, fueron, aparte de las riquezas y demás, fueron las reliquias. Sí, sí, sí. Claro, el problema es que si seguimos toda esta línea histórica que han intentado generar los entendidos y demás, los indonólogos, los historiadores, nos encontramos en un periodo, porque claro, ahora estamos situados a principios del siglo XIII. Y yo te he dicho que los primeros indicios de la síndone son de mediados del XIV. Nos quedan 150 años. Queda un poquito aún. Queda un poquito. Pero el problema es que aquí nadie ha sabido
encontrar qué fue de este lienzo, de esta síndone, en estos 150 años. Buah. Hay un vacío total. Lo único que se conserva es una carta que escribe un señor al Papa un año después del saqueo de Constantinopla en Vale. 1205 y le informa de todo lo que ha pasado, de los saqueos y demás, y de cómo este lienzo fue robado por los galos y que se custodia en Atenas. O sea, después de Los Constantinopla. franceses, los galos. Esto es lo que dice la carta. Por Asterix y Obelix. Oh, Sí, por Tutatix. bueno, yo ya los veo ahí, venga, vamos. La cuestión es esa que tenemos, o sea, la tenemos situada a través de esta carta, la tenemos en Atenas. Pero claro, ¿cómo acaba de Atenas a Francia? ¿Alguna necesitamos Algo hay, algo ha pasado. necesitamos algo, de acuerdo. Históricamente sí que se ha encontrado una persona que podía casar perfectamente este nexo de unión y es un señor que se llama Otón de la Roche. Me va a perdonar la audiencia porque obviamente yo voy a decir nombres y probablemente no vaya a decir bien ninguno. Pero espero que me lo perdone. Y si alguien necesita algún nombre, yo se lo escribo en comentarios o lo que sea. Pero mi pronunciación, bueno, tenemos este señor que se sabe que estuvo en los saqueos de Constantinopla. ¿De acuerdo? Que era un mercenario. Que era un Bueno, tío ahí. era al A ver qué final. rapiño por ahí. Exactamente, hombre, y al final, Ya. que tonto el último, quiero decir. Pues este señor era el tatarabuelo de una mujer que se llama Jeanne de Vergy, ¿vale? Juana de Vergy. Y esta señora estaba casada con Godofredo de Charny. Godofredo de Charny es quien expone la Sábana Santa en Francia a mediados del 14. Ostras. Esta es la línea histórica que han encontrado los sindonólogos para justificar estos 150 años, que bueno, simplemente este señor saquea Constantinopla y digamos que se la queda como reliquia familiar y a medida que pasan los años, pues acaba en manos de su tataranieta, que digamos que el matrimonio se casa con este señor y uno de los bienes que tienen pues es esta síndone. Esta síndone. Luego tenemos la vertiente, vamos a llamarla mistérica, y aquí vamos a sacar el comodín que tanto nos gusta. ¡Epa! Estos comodines que sale un personaje, vamos, El héroe que necesitábamos. Exacto, el héroe que necesitábamos. Para completar. Ese personaje que nos encanta, que nos gusta y que siempre cuando entra en acción le da vidilla a toda historia, que son los templarios. ¡Epa! Cuidado con los templarios, ¿eh? ¿Qué nos gusta un templario en una historia? Hombre. Nos encanta. Pues bien, muchísimos historiadores han sugerido que los templarios pudieron estar en el saqueo de Constantinopla y que durante estos 150 años custodiaron la Sábana Santa. Se han intentado basar en diversas teorías. Una de ellas es que hay un Godofredo de Charny que estaba en la orden templaria, ¿de acuerdo? Está asociado con Jacques de Molay, que es uno de los templarios más conocidos. Hay una teoría muy loca. Dímela. O sea, hay una teoría muy loca, sin ningún sustento documental ni nada, que dice que en realidad la síndone de Turín a la persona que envolvió fue este Jacques de Molay. Cuando lo ¿Qué tuvo, dices? o sea, pero yo cuando lo leí digo, a ver, no tiene ningún fundamento ni nada, pero claro, a veces piensas, ¿y si hubiera sido verdad que en realidad de haber sido la síndone de Jesucristo, lo que en realidad cubrió fue a un templario? Es como, vamos, te explota la cabeza, ¿no? Bueno, pero el carbono 14 ahí. Sí, esto lo habla. Luego. El carbono 14 hay que hablarlo cuando acabe la etapa histórica. Bueno, pues tenemos a este Godofredo de Charny, que representa que fue un templario y que pudo ser la persona que trasladó la síndone hasta Ok. Francia.
El problema es que esto no tiene mucho fundamento. Primero, porque Godofredo de Charny sería como hablar de un José García en España. Tenemos 700. 700. O Entonces, Pedro Fernández. claro, es como si me O sea, dices, sí, no, sí. es que José García expone la sábana en Francia y José García es un templario. O sea, dices, vale, ¿qué me aportas para que sean la misma persona? Obviamente no fueron la misma persona porque uno fue condenado a la hoguera con los templarios en 1314, creo que fueron condenados por esas fechas, y el otro Godofredo lo tenemos muerto en una batalla 40 años después. Uy, O sea, aquí esto ya no... aquí pasan cosas. Sí, se vienen cositas. Sí, sí. Entonces, esta es la versión que tienen, que claro, sustento no hay demasiado. Hay una historiadora que se llama Bárbara Frade, ella es, bueno, tiene acceso a documentos del Vaticano, es paleógrafa y demás, y ha tenido acceso a diversos interrogatorios de los templarios sobre el 1307, cuando se empieza a condenar la orden. Y en estos interrogatorios ella comienza a detectar cómo, de manera interna, los templarios adoran una imagen que tiene apariencia humana. Y ella tiene la teoría de que esta representación que se hace de manera privada dentro de la orden es la síndone. Y la tenían custodiada de esta manera, o sea, de manera interna. Repito, cuando Macarena dice síndone se refiere a las sábanas. Sí, sí, No os despistéis. síndone es sábana en griego, Eso. para parecer un poco técnica. No, pero está bien, está bien. Y bueno, la cuestión es que, claro, estamos hablando de que la orden templaria tendría la reliquia más importante de la historia de la humanidad en sus manos. Claro, para financiar sus expediciones a Tierra Santa lo más fácil hubiera sido venderla y hubieran obtenido una riqueza. Sí, lo que quisieran pedir lo hubieran tenido, Exactamente. básicamente. Después, si lo hubiéramos encontrado desde una perspectiva filosófica o religiosa, tenían en su poder la manera de demostrar que Jesús era humano, porque había muchísimas órdenes que se cuestionaban la apariencia humana de Jesucristo. Era como un término más espiritual. Sí, bueno, igual que el Islam, que no tiene imágenes y tal. Yo creo que esa vertiente también existió en el cristianismo en sus inicios. Claro, entonces, si los templarios tienen una reliquia con marcas de Jesucristo, ¿qué utilidad tenía preservarla de manera interna y no dar, o sea, no dar publicidad a ello? Claro, no Porque, mostrarla al mundo. claro, ellos dicen, bueno, es que teníamos miedo de que a lo mejor se destruyera, pero es que hay algunas órdenes como los cátaros, por ejemplo, que es que directamente hubieran pasado de ella, o sea, lo hubieran condenado como algo diabólico o demoníaco y directamente hubieran pasado de una prueba de este tipo. O sea, que todas las justificaciones daban que los templarios, o sea, no tenía sentido que la guardaran de esa manera y más la veneraran de manera interna, ¿no? Y luego se dieron cuenta de que esta mujer en los textos pues hizo como algunas interpretaciones un poco abiertas, ¿de acuerdo? Es como si yo ahora te leo un texto y te confundo el lino con el leño, Ah, te confundo la tela con la madera, ¿vale? Y claro, estos textos están en latín y demás, estaríamos hablando del lineum y el ligneum. Y ella, pues claro, a veces no trata los textos de manera completa, coge frases que le interesan. como que lo enlaza a placer, digamos. Exactamente, lo enlaza a placer para justificar su teoría. A ver, yo entiendo que le debe de hacer ilusión que los templarios tuvieran la sábana santa, ¿no? Pero a lo Claro, mejor, si lo vemos desde una perspectiva histórica, a lo mejor no fue lo no más es tan así, claro. rigurosa posible, ¿no? Entonces hay mucha gente que le ha dado controversia a esta teoría de los templarios. Primero por lo que decimos de los personajes, no casan. Segundo, de manera justificada, o sea, tener esa reliquia y no darle importancia, o sea, hace aguas por todas partes. Y luego, si nos basamos en las teorías documentales, es que tampoco se sostiene, porque en realidad los textos hablan de un ser de madera, o sea, una representación hecha con madera. En ningún momento están hablando de un trozo de tela. Mm. Entonces, aquí, digamos que toda la teoría templaria es muy bonita, No, no, es maravillosa. es maravillosa, pero lamentablemente
o sea, al menos desde mi perspectiva, Cuesta enlazarlo, cuesta enlazarlo. exactamente, cuesta enlazarlo y personalmente yo creo que hace aguas por todas partes, pero ahí está, es una No, y teoría. está bien que lo hayas mencionado, te lo podrías Exacto. haber pasado por ahí. No, pero porque creo que es importante al final. Se está intentando buscar el paradero de la síndone durante 150 años. Y esto, pues de alguna manera dices, oye, pues podría haber sido, ¿no? Pero creo que es más riguroso pensar que Otón de la Roche la obtuvo en Constantinopla y durante 150 años, pues la familia de Vergy la tiene custodiada. Ok. Ahora sí que podemos hablar de documentos que dicen que a mediados del siglo XIV hay una síndone expuesta en Lirey. Lirey es un pueblo de En Francia, Francia, correcto. ¿de acuerdo? Y está, Siglo XIV, sí, 14. mediados, vamos a Sí. hablar de 1355, vamos a poner. Y este Godofredo de Charny la expone. Claro, esto aquí crea controversia, ¿no? O sea, Bueno, la empieza a enseñar como se hacía en Constantinopla. claro, pero porque es Pero eso. ya no es en un No, teatro. no, 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 simplemente es una ostensión, se expande de izquierda a derecha, como si estuvieras extendiendo un lienzo, o sea, una sábana, literal, y de un lado a otro, punto. La exponía como tal, sin teatrillos, sin absolutamente nada. Sin hacer una plegaria o como No, se hacía. bueno, sí, a ver, una especie de misa o algo así, Eso. pero nada, nada teatrero, una exposición como tal. Claro, había o sea, de golpe y porrazo hay una sociedad que se encuentra con la reliquia de la supuesta mortaja de Jesucristo. Y aquí comienzan a ver, pues, gente que cree en ello y hay gente que no cree. Y entonces el documento que certifica que hay una sábana en Francia es una carta de un señor que se llama Pierre de Arcis al Papa Clemente VII, en el cual le dice que en Lirey se está exponiendo una reliquia, que obviamente eso tiene que ser falso y que la Santa Sede Tiene que tiene que actuar, tiene actuar. que decir, ¿qué Eh, está pasando aquí? claro, tiene que tomar medidas. Lo que este señor a lo mejor no sabe es que Clemente VII y la familia de Charny son amigos. Anda, Vaya. anda, Y entonces el Papa dijo, no vamos a estudiar nada. Y déjalo a al quien chaval. cuestione la autenticidad de esta reliquia será condenado. O sea que automáticamente Aquí no hubo, o sea, no hubo espacio para cuestionar nada. este es mi colega y eso Pero para por... que veas los contactos que te podía dar una reliquia de este tipo. Quiero decir, Claro, el... pero que la Santa Sede lo reconociera, o sea, sin titubear, se puede decir directamente, ¿crees, pregunta que te hago, a título personal, Ujú. ¿crees que era más porque se conocían y había una conveniencia o porque realmente dicen, sí, aquí nosotros sabíamos que esto existía, pero lo teníamos perdido? No, esto yo creo que es un interés por ambas Era un partes, interés. totalmente. O sea, a la familia Charney le vendría muy bien que la Santa Sede estuviera a su favor y tener ese contacto. Claro. Y al Papa, pues a lo mejor había algo que sabía esta familia y O que... podría ser que también le sonara que, bueno, se decía que en Constantinopla había esto, Exacto, y y a lo como este mejor... es mi colega, pues me fío. Pero, Pues, así sí, muy sí, simple pero de para que todo. veas lo importante que eran los contactos. O sea, la Sí. importancia que tenía, porque claro, el interés de la familia Charny de tener la peregrinación de la gente que iba al Irey a ver la sabana, pues ya me dirás. Es que o sea, No, lo habían claro, ganado claro. como prácticamente todo, ¿no? Es como tener un Lambo a día de hoy, Sí, ¿no? no, es la hostia, claro, Por claro. decir de alguna manera. Sí. Y, y claro, bueno, la prueba que tenemos es esta. Todo lo que te he contado hasta ahora son suposiciones de, bueno, a través de textos históricos y Enlazando demás. textos Exacto, a través de la historia. a través de la historia, pero el documento que certifica que hay una síndone a mediados del siglo XIV en Francia es esta carta. Es esta carta que dice, aquí hay algo que es falso y el Papa dice, no, Misiela, y sigue su camino. Fu. Está un poco, se enturbia un poquito por eso Sí, aquí la sí, historia, no, ¿no? se enturbia un poco. Bueno, pues esta familia tiene la síndone y la va exponiendo, va haciendo extensiones y demás, y esto dura durante un siglo, vamos a poner. Estábamos a mediados del siglo XIV
Ahora nos vamos a poner a mediados del siglo XV. Ajá. La familia Charny, digamos que va desapareciendo y lo que queda es una nieta que se llama Margarita, Margarita de Charny. Esta mujer se queda viuda, comienza a perder todas sus posesiones, se empieza a arruinar, pero tiene algo muy poderoso, la síndone. Entonces tiene como esta baza para poder recuperar un poco pues su estatus social, su riqueza, o sea, para poder vivir, digamos, ¿no? Una mujer que se queda sola a mediados del siglo XV, pues Un drama, un sí. drama. Pues lo que hace esta Margarita, hay mucha presión también, pero lo que le queda hacer con la síndone es entregarla a la familia de los Saboya. Vale. ¿Quiénes eran estos Saboya? La familia de los Saboya es una de las familias más importantes de la época. Podríamos hablar de como los Medici, ¿vale? Era una familia súper importante con un poder enorme. Influencia política, Influencia quizás, política, poder, dinero. poder, dinero, contactos con el Papa, bueno, que tenía muchísimo poder. Como Soros, o como Sí, algo así. exactamente. Y claro, ellos conocían la existencia de esta reliquia y sabían un poco cómo estaba esta señora. Entonces le dijeron, bueno, nosotros te podemos dar tierras, nosotros te podemos dar dinero, nosotros te podemos dar una vida mejor, Claro, pero a cambio, dámela. exactamente, un trueque. Bueno, a ella le convenía. Claro, a ella le convenía al Yo lo final. hubiera hecho. En realidad se dice que fue por sus prestados servicios o algo así, ¿no? Pero en realidad fue un trueque. Lo que pasa es que no se conserva el documento de esta venta, vamos a decirlo, ¿no? Pero se tiene constancia que en 1453 Margarita entrega la Sindone a los Saboya. Claro, te acaba de tocar el premio gordo de la tómbola. O sea, Claro, acabas no de a cambio de obtener, darle migajas a esta tía, que claro, iba más o menos bien, claro, los Saboya pues le darían unas tierras, le darían algo, pero una casa por ahí. lo que acabo de obtener, pues vamos, Claro. al final. Y bueno, pues los Saboya sí que es verdad que también hacen un poco de campaña, vamos a decir, con la síndrome, la van exponiendo un poco y demás, pero al final la acaban custodiando en un castillo de su propiedad en la ciudad de Chambéry. También seguimos en Siglo Francia. XV, Mediados siglo... del siglo XV, sí, estamos en 1453 y digamos que va pasando el tiempo y esta reliquia se queda custodiada por los Saboya en Chambéry, en Francia. Lo que pasa es que en 1532 este castillo padece un incendio, Arde, vamos. pero brutal, pero brutal. Arde, No se sabe el motivo. no, bueno, a saber. Porque Siempre, igual quien sabía que hay estuviera muchas ahí. veces que se habla que es una paloma, que se estrella o algo, ¿no? Muchas veces, pero esto no ¿Y qué tiene, es que pasa? al Que era el final, paloma que sí, explotó. no, no, pero lo típico, bueno, pero obviamente la época, las construcciones y todo es que cualquier chispa, cualquier cosa te puede provocar un incendio, ¿no? Ah, Y se ha de decir que la síndone, obviamente, no estaba expuesta ni nada, digamos que estaba guardada en, no sé si se dice 48 dobleces, o sea, tú imagínate un lienzo de 4 metros por 1 doblado 48 veces. o sea, es grande, pero no tanto. Pero claro, ¿cómo lo haces? Es que al final te queda ahí Un taco un ahí. fardo de... Y estaba metida dentro vamos a llamarlo una urna metálica. Claro, ¿qué pasa con una urna metálica en un incendio? Se calienta. Se calienta. Pero milagrosamente la síndone sobrevive a este ataque, o sea, a este incendio. Sí que es verdad que padece graves daños. En la síndone que conocemos actualmente hay unos triángulos, como unos agujeros, que fueron causa de este incendio y hay unas marcas de agua que también fue para apagar este incendio. Y a día en la que se conserva actualmente, estas marcas están. Por eso se dice que desde el siglo XIV estamos hablando de la verdadera
de la verdadera síndone, que por eso hay documentos y podemos situarla en el espacio-tiempo, ¿no? Claro, después de lo que pasa aquí en 1532, la familia de los Saboya cree que debe mejorar la conservación de esta De la reliquia sábana, sí. y en 1578 ya la situamos en la Catedral de Turín, donde se encuentra a día de hoy. O sea, Vale, o ya, sea, la desplazaron allí. sí, ya digamos que lleva más de 400 años en el mismo lugar. Sí que es verdad que un siglo después le crean una capilla propia, obviamente, no va a ser menos, y está custodiada desde entonces en la Catedral de Turín. Sí que hay que decir que en 1997 hay otro incendio. Madre de Dios. Es que- pero milagrosamente también sobrevive. También hay historias de los bomberos que dicen que, por ejemplo, el cristal donde se encontraba se pudo romper de una facilidad extrema cuando representaba que era un cristal antibalas y esto. O sea, digamos que hay mucha leyenda detrás también de este incendio, Pero ¿no? vamos, a resumidas cuentas, a día de hoy A día de hoy, o sea, estamos en el punto donde sigue a día de hoy. sí, exactamente. Perfecto. Ahí Desde está. el 1578 hasta 2025, la síndone está custodiada en la Catedral de Turín Ok. y se expone en espacios de... Se puede visitar, se puede exponer. ¿Qué A pasa? ver, Que visitarla puedes visitar, pero eso está guardado bajo llave no se y muestra ni nada. No se la muestra puedo en las tocar. ostensiones durante los años santos o algún acontecimiento especial como puede ser La enseñan. la difunción de un papa. Por ejemplo, en la época, o sea, sabemos que los Saboya tienen la síndone en 1453, pero por ejemplo sabemos que en 1492, a raíz de la muerte de Inocencio VIII, se expone la sábana por este motivo. O sea, hay que Vale, vale, buscar vale. años santos, Tiene que haber un motivo un motivo de importante peso. para mostrarlo. Ahora se dice, si no recuerdo mal, que la próxima ostensión será en el año 2033. Por si Uy, alguien quiere ir. 33, ¿eh? Ojo, Cuidado, ¿eh? ojo, Cuidado cuidado. número, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero que aún quedan 8 años para poderla volver a ver. Yo lo digo por si alguien quiere. No, no, ya tengo el ticket ya reservado. Exactamente. Ya tienes el hotel reservado, ¿no? Todo, todo. Pues esto ha sido el contexto histórico que No, se no, tiene. magistral, Macarena. O De sea, verdad. Me ha encantado porque te, ahora traí- ya sé te- todo. te he traído lo que de manera histórica se considera que ha sido la síndone de Turín. Digamos el recorrido y toda la historia de esta reliquia. Ahora bien, ahora viene una parte que creo que para mí es de las más interesantes. Bueno, a mí me gusta más el rollo histórico, te lo digo, Ujú, que me ha encantado. Pero vámonos al tema científico. El tema científico es, todos conocemos, la prueba del carbono 14 que te ujú, permite datar más o menos el origen de un tejido, de una exacto. muestra biológica y tal. ¿Cuándo se hace la primera prueba de carbono 14 y qué resultados lanza? Claro, ahora sabemos que la ciencia puede desmontar todas las teorías existentes, habidas y por haber, Todas, casi todas. o casi todas. Pero bueno, em, en 1973 se crea vamos a hablar un equipo de investigación que se llama el STURP, ¿vale? Ujú. Está formado, creo que son 33 investigadores. Yo no No, no, quiero claro, decir tú nada. aquí tiras de ciencia que no falla, pero bam, Es que creo que 33. ahora son 33, 33. pero bueno, vamos a decir unos 30. ¿Con qué eh, edad se cargaron a Cristo? con 33. Vale, vale. Te lo digo para que Ah, continúes y cositas, detallitos. Sí, sí. Pero bueno, es un equipo basado en químicos, biólogos, historiadores, científicos, había absolutamente de todo. 33. 33. Y les conceden 120 horas para estudiar la síndone en primera línea. Bueno, nadie se niega. O sea, me parece guay. O Claro, sea, me hemos de parece partir bien. de la base que el estudio de las reliquias, digamos que está prohibido. O sea, digamos que hay leyes que dicen que una reliquia no puede ser estudiada. Ya, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con Egipto? ¿Qué pasa con no sé qué? Claro, ¿Por pero qué siempre hay una mano negra que frena
Pero ciertas cosas. claro, pero también estamos hablando que qué interés tiene la Iglesia de que la ciencia entre en algunos aspectos de su historia. Bueno, pues qué interés hay en Egipto para que no se... Es que estoy cabezón con eso porque Sí, me molesta que no se deje avanzar a la ciencia o no, a a mí ciertos también. descubrimientos Sí, científicos. es que, por Porque ejemplo, se han reído mucho de Corrado Malanga con el tema de las de esto, pero igual es que los que mandan en Egipto se les jode el chiringuito turístico. Yo qué sé. claro, Igual no. entonces es muy complicado que tú tengas una reliquia, vamos a poner desde mediados del siglo XIV, vamos a poner la existencia, bueno, que represente que tengas una reliquia de hace 2000 años, porque representa que la síndrome que tú tienes cubrió el cuerpo de Cristo desde el siglo primero, pero claro, si ahora va a entrar la ciencia, qué va a hacer con tu teoría? Pero bueno, la cuestión es 120 horas. 120 horas para estudiar la síndrome en primera línea. Pueden tomar muestras, pueden hacer cosas. Y entonces aquí comienzan a ver que efectivamente a través de una prueba que se llama VP8 encuentran que hay tridimensionalidad en la síndrome, con lo cual es verdad que en algún momento tuvo que cubrir una figura tridimensional, como puede ser un cuerpo humano. También encuentran que hay restos de un polen de una flor muy concreta de la Jerusalén del siglo I, pero no encuentran restos de mirra, no encuentran muestras de óleos, no encuentran muestras de nitratos de plata, que esto ahora te lo cuento también. Y lo único, bueno, tampoco encuentran restos de pintura. La única pintura que encuentran es un poco de bermellón, pero bueno, sabemos que la sábana santa es una de las copias, o sea, se han hecho copias, copias y copias. Ajá. O sea, en España no sé si tenemos entre 20 o 30 copias de sábanas y como eran pintadas, a veces estas copias se pasaban por la real. Es como un poco de, como tiene contacto, pues me pasa un poco Ostras. de lo Claro. religioso, ¿no? Entonces sí que es verdad que se han encontrado muestras de bermellón, de pigmento bermellón, pero obviamente por el contacto directo. Lo que se sabe es que la figura del supuesto Jesucristo es una especie de quemadura. Entonces descartamos la pintura para pasar a vamos a decir, el impacto de unos rayos ultravioleta, de una quemadura. Pero claro, esto ya comienza a desmontar muchas cosas. Vale. Claro, estamos hablando del año 1973. Aquí no se hace una prueba de carbono 14. Esta prueba no llega hasta el año 1988, que es cuando eh, digamos, la Santa Sede tiene la custodia de la síndone, porque el último miembro de los Saboya que falleció a finales de los 70 o principios de los 80, la cede al Vaticano, y entonces es el Papa, creo que era Juan Pablo II, si no recuerdo mal, el que permite hacer una prueba de carbono 14 a la síndone. Claro, Uf. claro, como es un tejido de un material vivo como era el lino, ¿no? Entonces se podía hacer esta prueba. Claro, aquí entramos en diversas connotaciones. Vamos a hacer la prueba del soporte. No vamos a hacer la prueba del carbono 14 a la parte donde está el cuerpo de Jesucristo, el supuesto Se cuerpo. supone, ¿no? Los No restos. puede, porque claro, la muestra es irrecuperable. En el momento en que tú cortas, no va a devolver. Ya, ya, ya. Claro, obviamente no vas a recortar una parte importante de lo que es la reliquia. Vas a recortar Una esquinita o lo que y sea. obviamente hay una esquina de la parte superior izquierda que es la que se recorta y esta muestra se divide en 4 laboratorios distintos. Envían una parte a Oxford, otra parte a Arizona creo que es, otra parte a Suiza y creo que la otra acaba en 2 laboratorios de Oxford. Bueno, que al final son 4 laboratorios los que hacen la prueba. O sea, que me parece bien que no sea uno solo, sino que hayan, Que haya luego varios puntos de vista. que hayan varios puntos de O vista sobre... resultados, o resultados. Ahí está. Claro, se hace esta prueba y los resultados, con una certeza del 95%, declaran que la síndone, vamos a decir el soporte, lo fechan entre 1260 y 1390. Uy.
No anem bé, no vamos bien. Claro, nos acabamos de cargar todo el contexto histórico que te he contado antes del IDEI, Edesa, Constantinopla, Todo esto, sí. el contexto religioso, lo acabamos de destrozar absolutamente todo. Ujú. Qué casualidad que el carbono 14 data la exposición de la síndone en Lirey. Estábamos hablando de Claro. 1355. Y aquí, obviamente, esto fue un revuelo, Sí, porque te acabas claro. de cargar la existencia, ¿no? La autenticidad de la mayor reliquia de la Que historia. representa el cristianismo, sí. Exactamente, entonces ahora ya no podemos decir que estamos delante de la mortaja de Jesucristo. ¿Estamos delante de qué? Claro, ahí es donde me entran las dudas. ¿Hay alguna no datación, no, alguna evidencia que pueda decir que en esa época también se hacían copias para tener Sí, tal? a ver, hemos de partir de algunos textos que se habla de una síndone, pero es que a lo mejor estamos hablando de otra. O sea, probablemente a lo mejor el mandidilión de Edesa y la sábana que se exponía en Constantinopla podía ser una, podía ser, pero es Uy, que, porque esos restos de polen de Jerusalén, claro, pero estamos hablando de que eran existentes en el siglo primero. En ningún momento te están diciendo que esta planta no existió más tarde. claro, Claro, te está diciendo que sí, que en el siglo primero está esta planta. Y también la manera de coser el lino, también, coincidía. o sea, también había evidencias de que podía estar, pero no son concluyentes. Quiero decir, si a mí me dices, sí, hay un polen que solo estuvo en el siglo primero en Jerusalén. Ese tipo de especie, Claro, tal. esto cambiaría, pero es como si me dices, no, es que hay margaritas. Bueno, margaritas hay en todas Margaritas hay en partes. todos lados, Hay en claro. todas partes. Claro, la probabilidad de que en estos 150 años que yo te he explicado, desde 1204 hasta Sí, ese 1355, custodio templario, lo que fuera, sí. exactamente, claro, casa muy bien con la datación del carbono 14. Y obviamente mucha gente dice, pues ¿por qué en estos años no se pudo crear una nueva síndone? Sabiendo la importancia que podía tener la de Constantinopla a través de los Ya, textos y ya, ya. demás, o verdaderamente en el saqueo no acabara en Atenas, se acabara extraviando lo que sea, pero la gente sabiendo que había una reliquia de ese tipo, pues obviamente hacemos otra, ¿no? Entramos en un abanico de posibilidades muy grande, pero lo único que tenemos la certeza es que esta prueba del carbono 14 pues evidenció, Ya te ha dado una evidencia más, un punto de vista más actual, más científico. ahí está. Bueno, más científico, no, científico. Exacto, es que al final la ciencia es lo que es, son pruebas. Pero bueno, son datos, números, Son datos totalmente certeros. Estamos hablando de una certeza del 95%. Cuatro laboratorios distintos y todos dicen lo mismo. y todos dicen lo mismo. Ah, claro. Claro, obviamente la controversia, esto alcanzó un nivel, o sea, Sí, yo, una discusión a nivel mundial tremendo, porque, claro, si decían, no, es que se coge un trozo de tela de una parte superior que está altamente contaminada, porque, claro, si representa que tú has paseado un lienzo durante 2000 años por el mundo, al final ya. acaba cogiendo polen, acaba Me cogiendo... parece muy bien, pero claro, la pregunta es, se genera esta controversia, ¿el Vaticano qué dice cuando esto ocurre? Es que el Vaticano, o sea, al final, él permite la prueba, pero es que Claro, también, por eso digo que yo creo digo, que el Vaticano hizo bien claro, en permitir la yo creo que prueba. entra un poco en la ambigüedad de decir, yo no te, o sea, no te voy a certificar que es falsa, tampoco te voy a decir que es auténtica. Yo solo te voy a No, decir no, lo que que es tengo. más, que dan el paso para Mm. que la analicen. Claro, Quiero o sea, a decir mí que me no. parece muy, es que Está genial, yo claro. pienso que todas las reliquias tendrían que pasar por algo así. O sea, igual que pasó el cuerpo incorrupto de San Isidro, que han sacado una de información brutal, pero ¿tú crees que la gente ha dejado de adorar ese cuerpo incorrupto sabiendo la verdad? No. O sea, independientemente de que salieran estas ¿Esto pruebas, qué es? ¿Esto de San Isidro? es Explícamelo. el, Yo es, ni lo sabía. Ya has cagado, a ahora me lo ver, tienes que contar. bueno, sabemos el San Isidro, ¿vale? Ujú. Es un santo muy conocido en Madrid, obró Sí, sí. diversos milagros, se le conocen, no sé si son un centenar de milagros o así, y, y su cuerpo se considera incorrupto a no sé si son 900 años o así de cuerpo incorrupto. Y al final,
se ha podido analizar su cuerpo de manera científica y han encontrado, claro, estamos hablando de que San Isidro era un señor, no sé si tendría unos 60 años, ¿vale? De apariencia, vamos a decir, teutónica, europea, bueno, Caucásico. caucásico, eso iba a decir teutónico, bueno, en No, fin. caucásico. Total, que se dan cuenta que cuando analizan el cuerpo es un joven africano de Joder. de entre 30 y 40 años. O sea, se acaban de encontrar que San Isidro, o sea, era de... Era cucufate, no era. Claro que Y era claro, se era encuentra, africano entonces. claro, se encuentran que bueno, no sabemos, es que a lo mejor cogieron el cuerpo de esta persona y le hicieron pasar por San Isidro, o realidad San Isidro era africano, es que claro, aquí también entramos en muchas cosas. Y lo que se encontraron es que falleció probablemente de la gran infección que tenía en los dientes. Mm. Tenía los dientes hechos Estaba polvo. polvo. Y en esa época, ya verás tú. Claro, y entonces se encuentran que San Isidro probablemente murió de alguna infección molar o así. Vale. Pero imagínate, luego también se encontraron algunas monedas en el cuello. O sea, ya te digo, es que fue un estudio tan exhaustivo. Esto yo lo pude ver en el certamen de cultura de 2023, pero bueno, habrá publicaciones y demás. Creo que el vídeo también está colgado por si a alguien le interesa verlo. Fue Vale, fascinante. vale. Pues claro, imagínate estudiar la síndone desde todas estas perspectivas y la gente la sigue venerando igual. Vale, pero yo te voy a rizar el rizo, que a mí me gusta hacer esas Venga, cosas. vamos, vámonos. Hay en un momento que dices que se permite cortar un fragmento del exterior, Ujú. bla, 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 bla. La pregunta que te hago yo, o la pregunta que, lo primero que me viene a la mente, ¿por qué la Santa Sede no coge y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Cortar un trozo del centro, donde se vea el careto, y analizar eso? Y ahí podemos sacar más pruebas. Claro, pero no hay ningún tipo de interés en hacer esto. Primero, Pero es que le sale ya, te pero cargas la reliquia. O sea, obviamente ya la gente faltando al respeto al cristianismo, a la Pero yo no lo historia. veo así porque el Vaticano ha accedido a que se haga el análisis. El Vaticano al final está Sí, de abierto a acuerdo, pero todo esto. al Vaticano ¿qué le interesa más? ¿Que se descubra la autenticidad o no de una reliquia? Pero si ya la han desmontado. O la fe de todo el cristianismo que a día de hoy encima está cada vez en declive y cada vez es menor? Bueno, ahí te discrepo por las circunstancias geopolíticas que estamos viviendo. Sí, pero en Pero España hay una evidencia clara de que el cristianismo, o sea, ahora está empezando, fíjate, en Indonesia ujú, hay millones de personas que están abandonando el Islam, se están pasando al cristianismo. En Irán se han convertido más de 1 millón de personas al cristianismo porque están hasta los cojones del... ya. Pero es un tema político. Es un Claro, tema muy político mezclado con religión. Esto no es un ataque a los musulmanes, pero quiero decir, aquí creemos que el cristianismo está muriendo y no. Mucha gente joven, y vuelvo a repetir, por el contexto sociopolítico que estamos viviendo, migración masiva, no me quiero meter, pero sí que es cierto que todo el contexto que está emigrando a Occidente son de origen musulmán y está habiendo como una especie de reacción ujú, y es una reacción más que de... Yo, me duele porque yo no creo que, que sea una reacción de fe, sino de identidad cultural y política y que por eso el cristianismo está recobrando fuerza de nuevo. Esto de que dicen, no, el Islam es la religión que está creciendo más en el mundo es mentira. No me quiero meter en esto, pero mm, en los 90 esto que acabas de decir es así. El cristianismo estaba muriendo. Sobre todo en España. ¿No? claro. En España tenemos que comprender que tuvimos una dictadura que estaba muy ligada a, a la iglesia por las conveniencias del dictador que teníamos aquí. Digo el dictador porque habrá mucha gente de España que no está viendo, pero también hay gente de LATAM que quizás no Sí. sabía quién era Franco. Un saludo a todo el lado. Hola, amigos. Entonces yo entiendo el rechazo a la iglesia aquí en España, pero ya eso se ha diluido, hay generaciones nuevas y contextos sociopolíticos nuevos. Sí, pero también, fíjate en una cosa, Xavi. Yo creo que la fe
ayudaba mucho a nivel mental a la gente. Por supuesto. Y yo creo que antes, o sea, la religión ayudaba mucho a las personas a poder llevar su vida. El Claro, tema de la confesión. O sea, lo que a día de hoy podríamos hablar, salud mental, psicólogo, totalmente. Era el psicólogo del pueblo. exactamente, y era un psicólogo, Totalmente. vamos a decir gratuito. Lo Sí, que tenías que no, la dar, iglesia. dabas tu fe, una donación, bueno, pues el cepillo, Sí, lo sí, que sí. fuera, tus Ave Marías, tus tal, pero obviamente es mucho más barato que una sesión. Y el problema es que a día de hoy hemos abandonado esa parte religiosa y, y la gente sigue necesitando esa fe. La tiene que buscar en alguna parte. Y a lo mejor por eso la gente está volviendo a Es esa... una mezcla de lo que te he explicado, Exactamente, más una necesidad espiritual. exactamente, sí, sí, sí. Y como Occidente, su origen es cristiano al final. Ujú. Occidente es Occidente con sus luces y sus sombras. Pero nadie me va a discutir que Occidente, y aunque no quiera discutir, se puede rebatir fácilmente, es un sucedáneo, repito, con sus luces y sus sombras del cristianismo. Eh, Volviendo al tema Ujú. de la sábana, yo le digo sábana, Sí, sí, tú le sí. llamas el lienzo del legendario de Turín o Lienzo, como quieres. síndone, sábana, trozo de tela, Mm. todo está aceptado. A nivel de conclusión, quiero saber qué opinas tú a título personal. ¿Qué crees que pudo pasar ahí? Y si queréis, luego os doy yo mi opinión. ¿No quieres que te cuente la última teoría? Al- No, no quiero, que sí, hombre. Nada de nada. ¿No quieres que te cuente una teoría al nivel de los templarios? Hombre, claro. Hombre, es que al final hemos hablado de todo, pero creo que sí que es verdad que hay muchas teorías actuales y demás de lo que podría ser la síndrome, pero creo que esta es aquella de decir, ¿y si fuera Top, verdad? top, O sea, es lo o sea, máximo. yo creo que es, vamos a ponerlos en el top de los top. Si yo te dijera que la síndrome es una creación humana y podría considerarse la primera fotografía de la historia, ¿tú qué me dirías? No me jodas, pero... a ver, desgráname eso. Ya te desgrano. Nos vamos a situar a mediados del siglo XV, cuando Margarita entrega la sábana a los Saboya. Ajá. Vamos a situarnos en Sí, esta por esa etapa. necesidad Sí, de... entre el 1453 y el 1532, cuando hay el incendio del castillo de Chamberí. Siglo XV. Sí, siglo XV. Vamos a pensar por un momento que Margarita entrega este lienzo, pero a los Saboya no les convence. ¿Vale? Dicen, es que es una copia. Bueno, es que si os Esto es pusiéramos... falso, chata. Sí, pero es que si nos pusiéramos a ver copias de... Hay cosas muy aberrantes, hay cosas antinatura. Hay Sí. cosas que dan miedo. Cuando has dicho lo de los ojos almendrados me ha venido un gris a la Sí, mente. pero hay cosas muy, muy bizarras. O sea, lo de las caras de Belmez yo creo que se queda corto en relación a copias de... O sea, yo invito a la audiencia a que ponga... Las iremos poniendo, va. Sí, sí, ya te pasaré alguna porque hay Va. cosas que dan miedo, o sea, asustan al miedo, ¿de acuerdo? Joder. De verdad, es así. Serio. Claro, entonces a lo mejor los Saboya necesitan algo mucho más perfecto a nivel artístico para que se Para consiga. mostrar, ¿no? Sí, para mostrar, para decir, no, yo tengo la reliquia de las reliquias, Esta ¿no? es O la sea, buena. exactamente, esto canela en rama. Sí, sí. Claro, esto podría haber sido un encargo. Encargarle a alguien que haga una reliquia de la síndone perfecta. Si yo te digo siglo XV, búscame un polímata, bueno, una persona del Renacimiento que sepa de arte, de religión, de óptica, de anatomía humana, de religión y de, bueno, Madre que mía, sepa quién era el absolutamente... Chocas? Dime un nombre que se te ocurra entre el Va, siglo va, va. XV. Leonardo da Vinci. Se nota que tengo la escaleta ahí. Se nota que pero efectivamente, si hablamos de un personaje que pudiera cubrir todas estas facetas, estamos hablando de Leonardo da Vinci, uno de los mayores artistas del Renacimiento, ¿no? Entonces, la probabilidad es que, bueno, esta teoría defiende
que Leonardo recibió un encargo de los Saboya para crear una nueva reliquia Hostia. y que Leonardo la pudo crear a través de la técnica llamada cámara oscura. Esta técnica se conoce desde hace siglos, o sea, Aristóteles ya hablaba de ella en el siglo IV. Quiero Ajá. decir, no es algo que inventara Leonardo ni es algo de Renacimiento. Que ya se arrastraba. Exactamente. Digamos que era, pues eso, una habitación totalmente oscura, con una lente pequeña por donde pasaban los rayos de sol. Entonces tú ponías una imagen y de manera invertida, esa imagen se plasmaba en un soporte al cabo de horas o incluso días. Claro, se cree que, claro, Todo es el nacimiento de la fotografía, al final. Funciona por así. eso te decía que a lo mejor. eh, entonces, Leonardo lo que pudo hacer es que, obviamente, conocimientos de óptica tenía. El conocimiento de la cámara oscura lo tenía. ¿Pudo crear este lienzo? Sí. Pudo hacer una escultura de un cuerpo, hacer esta sesión de cámara oscura, primero una sesión para mostrar el frente, otra sesión para mostrar la parte trasera y luego otra sesión para crear el rostro. Y esta teoría loca, aparte de defender que Leonardo es el creador de la síndrome de Turín, estamos hablando de que el rostro del supuesto Jesucristo es una escultura de Leonardo. O sea que Joder. estaríamos hablando de que la síndrome de Turín en realidad es una recreación de un autorretrato de Leonardo. Y entonces, en vez de estar hablando de una reliquia o de una obra de arte, estaríamos hablando de la primera fotografía de la historia de la humanidad. Hostia, que ya no sé qué es más importante, que sea una cosa o la otra. Claro, pero es una teoría, a ver, se recoge en este libro que Ujú. pude encontrar Por ahí. en una librería de viejo. A mí este libro es como oro en paño, ¿no? Lynn Picknett y Clive Prince fueron las personas que han desarrollado A ver. toda esta teoría loca. Y claro, tú dices, es muy loca esta teoría, pero tú vas casando cositas y al final dices, ¿por qué no? Esto lo desarrollaron estos, ¿no? El Lynn Picknett Sí, y y Cliff Prince. sí que es Vale. verdad que también hay una historiadora que se llama Lillian Spar, que ella ha estudiado autorretratos de Leonardo con algunas de sus obras y encuentra puntos de nexo en común que hace que tengan las mismas proporciones. Y ella acabó descubriendo que la sábana santa y los autorretratos de Leonardo tienen estas mismas proporciones. Y entonces a partir de esta base empiezan a buscarle todo el sentido a la teoría de Leonardo. Claro, aquí hay un problema. Leonardo nace en 1452. No cuadra con el carbono 14. Pregunto. Bueno, no cuadra Porque en eran mil fechas. doscientos y pico. Era entre 1260 y 1390, pero es que nosotros estamos hablando todo el rato del soporte. ¿No crees que una familia como los Saboya en una Florencia que era potencia textil en la época no podía Sí, conseguir sí, sí, un lienzo completamente. de... Claro, tú estás representando que, o sea, representa que quieres recrear la reliquia más antigua posible. Y esta familia yo creo que podía conseguir un lienzo antiguo Sí, de cualquier manera. vale, o sea que ellos buscaron algo antiguo Claro, entonces intentaron en su época, vale, Claro, vale. ya podía ser algo familiar porque los Saboya, con todo el Sí, historial claro. que tienen, podía ser un lienzo de la propia familia o simplemente hacer un encargo en la propia Florencia. De búscame el lienzo más antiguo que tengas de lino, que necesito un encargo. Y que lo consiguieran. Y que, claro, bueno, a ver, Leonardo en realidad solo tenía una oportunidad para hacer esta recreación. Supuestamente le salió bien. Y entonces la historia, bueno, esta teoría dice que este cambio se hizo en 1492, cuando muere Inocencio VIII, y que en esta ostensión cambian la copia que le entrega Margarita de Charny Ah, y la sustituyen por lo que ha creado Leonardo. Otra teoría es que en el incendio de 1532 no sobreviviera, que Leonardo ya había recreado esta síndone
y se Y, hiciera el cambiazo y no hubiera milagro ni hubiera nada, simplemente se destruye, pero esto, se destruyó y dijeron, no, hazme una porque tengo que no, hazme continuar. una no, porque ya no casa, Ah, Leonardo ya había fallecido. claro, no vive tanto. Claro. Entonces se representa que este encargo podía haber existido, pero que en ningún momento hicieran el cambiazo hasta entonces. Pero la teoría más fehaciente es que se hiciera el cambio en 1492 en la ostensión de la defunción de Inocencio VIII. Claro, es una teoría muy loca, Ya, pero ¿y si fuera verdad? ya. Es que al final No, es buena, es muy buena. Muy buena. es muy buena, sí. Ahora sí que ya podemos ir a las conclusiones que decías. Bueno, no, más que conclusiones, es saber, bueno, primero el público, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, pero quiero saber tú a título personal, tú ya has estudiado el caso, lo has conocido bien, te has informado, tal. A título personal, ¿crees que, aunque haya habido pues, tanto lío y tal, crees que sí que pudo haber algo de forma originaria? A ver, yo he de decir que yo soy muy partidaria de la prueba del carbono 14 y Sí, para mí el lienzo que conocemos está expuesto hoy en Turín pueda partir de esa base, o sea, que fuera una creación de época medieval. Yo soy muy partidaria de esta base, pero no niego que si hubiera otras síndones anterior a esta. Quiero decir, que se pudiera rescatar una síndone del supuesto entierro de Jesucristo y que pudiera sobrevivir en el tiempo, podría ser. Que el Mandilión de Edesa pudiera ser una síndone y demás en Constantinopla, podría ser. Porque al final la historia del arte te dice que hay algo que se inspiraba en esto. claro, por eso. Que no fuera una representación, bueno, pues eso, artística o que fuera algo divino o lo que sea, ¿no? Esta imagen aquiropita que hemos dicho, pero yo sí que soy partidaria de que pudiera haber una síndone anterior a la que conocemos. Eso sí que lo veo factible, ya sea la verdadera o no, o sea, que a través de los textos Lo que bíblicos, fuere, sí, sí. que a través de los textos bíblicos se creara una síndone para venerarla como reliquia y demás. Sí, ¿por qué no? Pero a mí que hubiera una síndone desde el siglo I, esto sí que me cuesta A ver, de aceptar. a título personal sí que quiero ahondar en el por qué motivo los que, o quien fuera que escribiera la Biblia, menciona ya eso. Yo me remonto ahí. Y mencionando ahí, a partir de ahí, pues oye, la historia ya la acabas de contar, y ha habido muchos intríngulis de por medio, muchas movidas. Al final, las personas, los humanos, nos encanta la historia, nos encantan los mitos y nos encanta fantasear, Ujú, nos encanta creer. Yo soy el primero en que cree o quiere creer en extraterrestres, por ejemplo, ujú. aunque sepamos que más del 90% de las cosas que se cuentan tienen explicación o son mentira. Pero si me remonto a esto, ¿no? A que por qué la Biblia menciona esto en concreto, eso es lo que a mí me da ese punto de veracidad. Es decir, este texto tan antiguo menciona esto. Que luego al leer el texto y al haber devotos dijeron, bueno, vamos a crear una que hay que hacer business. Eso es otra historia. Es que aquí es lo que te iba a decir. La Biblia menciona una sábana y menciona que se cubrió el cuerpo de Jesucristo con ella y que es una sábana que se encuentra después en la resurrección, que se queda allí, pero ya no se habla más de ella. Quiero decir, se podía haber hecho mención a lo que ocurrió porque al final es lo que decimos, no deja de ser el último, el último recuerdo, la última prueba que tienes de que Jesucristo existió, porque después de la resurrección no hay nada. Sí, no, yo creo que es eso, que es más una inventiva o algo para darle vidilla a lo que pasó, pero eso no quiere decir que no haya existido, ni mucho menos que se lo inventaran para adornar la historia, sino que fue así, se quedó el trapo ahí en la cueva y busca la cueva.
Yo qué sé, ese es mi punto de vista. sí, es curioso que se nombre y luego no se tenga importancia a lo que pudo ocurrir con este lienzo, básicamente Claro. por eso, porque es la única prueba que tienes de que Jesucristo estuvo allí. Y obviamente si tú quieres Sí, certificar que sí, una que persona quieres que sea. existe, necesitas algo. Sí, obviamente luego hay reliquias, incluso hay reliquias del prepucio de Jesucristo. Joder, Quiero ¿qué decir, dices? sí, que hay una de cuando representa que hacen la circuncisión de Jesucristo, ahora mismo no sabría decirte dónde está, pero existe la reliquia del prepucio de Jesucristo. Y tanto. Sí, aquí como el cerdo, todo se aprovecha. No, no, ya veo. Digo, Madre mía. pues al final, pero es que esta era la más importante por eso, porque representa que hay un cuerpo que resucita y no tienes nada con que justificar esa resurrección, salvo el lienzo que lo cubre. Claro, al final, bueno, si has leído la Biblia ya sabes lo que pasa después. Pero, no sé, es un enigma muy interesante que hemos repasado. Bueno, forma parte de la historia, forma parte de nosotros. Y ahí seguirá. La ciencia ya ha hablado. Y sigue hablando. ¿Y sigue hablando? Sí, Sí. O sea, ¿se tanto. está haciendo algo más? Claro, tú piensas que ahora tenemos una herramienta muy valiosa que es la inteligencia artificial. Ujú. Y la gente obviamente está pasando la Sábana Santa por una inteligencia artificial para que haga retratos de Jesucristo. Sí, pasa que la inteligencia artificial a mí, y ahora yo creo que es una herramienta súper útil, pero a día de hoy creo que no, la inteligencia artificial no es más que un reflejo de todo lo que hemos dicho los seres humanos durante toda la historia. Entonces, hacer un retrato que se acerque a la realidad de Jesús, no. No, porque básicamente la inteligencia artificial se va a basar en lo que hemos dicho nosotros a lo largo de la historia. Por lo tanto, bueno, que cada uno piense lo que quiera, es mi punto de vista, Sí, y al pero final, lo último que se ha hablado de la síndone es la teoría más reciente que ha aparecido, es que en realidad cubrió una escultura de madera que representaba un cuerpo humano. Esto es lo último que se está diciendo de la o eso síndone. que se supone que esculpió Leonardo, Ahí está. claro. Pero claro, es un tema tan controvertido que siempre acaban saliendo teorías, unas de las crees más, otras menos, pero es que es un tema que siempre está vivo, no va a morir jamás. Y No. mientras se pueda seguir interpretando porque la ciencia no puede actuar, a ver, estamos hablando que el carbono 14 se hizo en el 1988, es que han pasado casi 40 años. Sí, La ciencia ha pero avanzado sí, ha mucho. avanzado más, pero lo que hace el carbono 14, Sí, los resultados siguen siendo más o pero a lo menos lo mismo. mejor si la Iglesia volviera a dejar hacer otras 120 horas de estudio con todas las herramientas que hay a día de hoy, a lo mejor tendríamos pues un estudio mucho más exhaustivo y tendríamos otras Ya. respuestas. Pero otra cuestión que yo tengo es, ¿no tenía restos de sangre? Pregunto. El tema de los restos de sangre es muy controvertido, porque es verdad que se han encontrado restos. Es que ya no es la prueba clonadora, ya es clonar a Jesús, Sí, si tienes sangre. sí, dice, no sé si es en la parte donde representa Ahora me he venido arriba, ¿eh? Pero que Longinos le clava la lanza, o en la parte bueno, en de teoría tenía sangre por todas Sí, partes. claro, pero estamos hablando también de que había pigmento vermellón que confundía. Pero sí que es verdad que han encontrado sangre del tipo AB. Y la sangre AB sí que es verdad que es muy peculiar Es raro, ¿no? sí, es bastante raruna y que en la Jerusalén del siglo I podía encontrarse individuos con este tipo de sangre. Lo que pasa es que haciendo estudios sí que se han dado cuenta que a lo mejor se ha mezclado algunas cosas con sangre de animal y bueno, que digamos que decir que es sangre humana, no se ha podido certificar. Por eso estaría muy bien que después de 40 años se pudiera volver a tomar muestras de esta supuesta sangre, porque claro, tú imagínate que en realidad estamos hablando de lo que tú has dicho, clonar a Jesucristo. Bueno, escucha, que es León XIV, ¿no? ¿Quién? El nuevo papa. Sí, León, exacto. León XIV. Pávila. Danos vidilla. Dame cosas que tengo que grabar. ¿Qué cosas? Venga, tráenos cositas, venga, sería estupendo. Ya. Pero es un tema muy Bueno, controvertido veremos qué nos depara el futuro. el futuro. Macarena,
¿Tienes algo entre manos en tu contenido, algo nuevo, cosas que estés Bueno, haciendo? Veo que tienes un fetiche terrible con los cementerios, sí, no, la que te verdad es encanta. que mi labor divulgativa se ha ido bastante a la cultura funeraria, supongo que es porque trabajo de ello y es un lugar, un nicho de mercado, valga la redundancia. Es Sí, un hombre, nicho. no falla nunca ese nicho. Está- Todo el mundo se muere. sí, pero al final es un lugar donde me siento cómoda dentro de la divulgación. Entiendes, ¿no? O sea, te gusta la historia de... Sí, y al final, bueno, hoy hemos hablado de reliquias que no deja de ser el objeto de alguien que ha fallecido. Quiero Por decir, al eso. final una cosa se relaciona con la otra, ¿no? Pero me encuentro, bueno, estoy trabajando en mis redes en este aspecto. También estoy, bueno, dentro de poco comenzaremos la cuarta temporada del podcast que tengo en catalán, Nits de Paura, Nits de Paula. con mis Si los compañeros, que entendéis catalán, escuchadles. con mis compañeros Yo os Jorge y escucho a Mar. veces, ¿eh? Cuando se me da la Muchas, vida. muchas gracias. No, sí que es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de trabajo para traer una cuarta temporada. Y bueno, luego tengo cosillas por ahí que van saliendo, proyectos y demás, pero bueno, esto al final se verá, bueno, cuando vaya haciendo, se irá viendo por las redes que hemos dicho al principio, ¿no? Heralda Muerte y Autofilia 1 en Twitter. Vale. Pero sí, la verdad que estoy haciendo cositas. ¿Te vienes un día a hacer un especial de cementerios? Claro, hombre, Venga, obviamente. otra Si vez. es mi, es como estar en Maravilloso. mi salsa total. Perfecto. Antes de irte, por favor, cuéntame una anécdota interesante del cementerio. Que sea curiosa. Que tienes ahí. O yo qué sé. ¿Qué es lo que te llama de los camposantos? Se llaman así, ¿no? Camposanto. Sí, a ver, en realidad los camposantos era la manera que se llamaba antiguamente a los lugares de inhumación cuando estaban cerca de las iglesias. O sea, en realidad a un cementerio llamarlo camposanto es un poco cogido con pinzas, pero está bien llamarle camposanto Ujú. también. Y a mí, es que claro, a mí muchas veces me dicen, cuéntanos cosas que te hayan pasado en un cementerio. Digo, no te puedo contar No, no, ninguna. pero no hablo de algo paranormal, sino algo curioso, alguna anécdota curiosa o algún hecho o algo que normalmente el público no sepa de los cementerios, de estos lugares. No sé si tienes, yo qué sé, si quieres, si no, Mm, chapo ya. No, 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 te podría decir que muchas veces nosotros vemos los cementerios como un lugar de descanso eterno y ya está. O sea, nosotros Sí, vamos, nos enterramos y allí no pasa nada. Pero sí que es verdad que los cementerios también, como hemos hecho hoy con la Sábana Santa, que la hemos desglosado a nivel científico, cultural, histórico y demás, los cementerios es lo mismo. Los cementerios no dejan de ser un reflejo de una sociedad que va evolucionando a nivel religioso y al final eh, todos los estamentos sociales crean los cementerios, ¿no? Porque nosotros tenemos la parte de los nichos que conocemos, ¿no? Digamos que es sí, la sí, sí. manera más común de Sí, sí, enteraros, la lápida y tal. pero luego tenemos las fosas comunes, que eran Hostia. los entierros de la gente que no tenía absolutamente ni un duro para poderse enterrar, no se podía costear un nicho. Pero luego también tenemos los panteones, que eran las construcciones de de las Gente de personas, pasta, ¿no? claro, los nichos se vendió como algo, un entierro igualitario. Pero claro, tú dile a una persona tremendamente rica que lo vas a enterrar con el zapatero, lo vas a enterrar con la criada y lo vas a enterrar con el vecino. ¿Sabes? Te dice, por aquí se va a Madrid. Y obviamente hay una sociedad que comienza a trabajar en estos panteones y en esta opulencia para llevarte a la otra vida. Y al Wow. final, los cementerios hay que verlos también desde esa perspectiva histórica, cultural y social. Sí, no, no, si te fijas, tú entras a un cementerio y ves las lápidas normales aquí en España, bueno, al menos aquí en Cataluña, son horrendos. No, no digo horrendos, sino al menos el de Tarragona son como cuadrículas así, es Sí, súper es el sistema deprimente. de nichos que, bueno, lo que te digo era la forma más eficaz de enterrar al final. Pero caminas y ves cruces gigantes o, yo qué sé, unas cosas enormes que Claro. entiendo que es de gente pues que se ha gastado el money. Claro, al final piensa que la decoración de tu sepultura, los epitafios, la iconografía, las esculturas, al final también a ti te daba un estatus social. No es lo mismo poner aquí falleció Paco que El un, tal Sir William sí, de no sé pero y qué, ya, aparte, o ya. a lo mejor un trozo de una poesía Sí, sí. o algo, no es lo mismo. Que se la toneaban al gusto, decir,
Exacto, y los Aquí estaba yo. panteones luego, que si tenía referencias filosóficas, hay mucha masonería escondida Uy, en qué los cementerios. interesante. Uy, uy, uy. Ya te he dado ahí Vas a tener que venir, pues, ya te he dado la idea del programa, ¿no? Pero por eso te digo que a veces nosotros vemos los cementerios simplemente como algo de, bueno, venimos aquí, enterramos a alguien y nos vamos. Pero Ay, no, pero no. hay un mundo ahí. Pues Macarena, amiga, muchísimas No, gracias. gracias a ti. Ya vendrás algún día a hablar del misterio de los cementerios, que veo que es todo un mundo. Y nada, vosotros, amigos, amigas, cuidaros. Nos vemos la semana que viene. Más y siempre mejor, por supuesto. Adiós.